yo soy la Javi, estoy con mi amiga Ita y hoy les vamos a contar historias de fantasmas. Ya, vamos a partir con nuestra experiencia en conjunto / separado que fue durante nuestro viaje en Europa el año pasado. Hoy tanto pasado, el año pasado. Qué pena. Pero en fin, a ver, estábamos de viaje en Europa el año pasado y estábamos en Tours o en Toulouse cuando me penaron a mí. En Tours. Estábamos en Tours, ya. Lo que pasa es que estábamos durmiendo en estos, los departamentos que arrendábamos por Airbnb. En Francia era literal que el departamento era el tamaño de una pieza y estaba como la cama matrimonial porque muy casadas. Estaba también en el dormitorio estaba el lavaplatos / lavamanos, había una cocina, un hervidor eléctrico. ¿Y qué más había? Había como una encimera. Como una encimera como para cortar hueá. Y una mesita. Y una mesita, que era como nuestro velador. Sí. Literal que ese era el departamento que estaba todo en una sola pieza. Y la cuestión es que un día estábamos durmiendo porque ya era súper tarde, porque recorríamos, obvio, todo el día, llegábamos a echar mierda a la casa, a dormir. Y me desperté como, puta, no quiero decir a las 3 porque no es la hora de las brujas ni la wea. No, me desperté a la noche nomás, filo. Y vi a esta weona que estaba a los pies de la cama. Yo tenía mucho frío, me acuerdo, y estaba haciendo algo en la maleta. Y yo no pesqué nomás, seguí durmiendo, pero me acuerdo que me tapó los pies y me hizo así, como, que creo que no sé esta parte, pero me hizo así en las patitas. Y nada, pues yo seguí durmiendo y después al otro día te pregunté que qué estaba ahí buscando en la maleta y no estaba ahí buscando nada. Y nunca se había levantado en la noche, entonces era como... Y esa fue la primera vez que nos penaron en nuestro viaje a Francia. La otra vez nos penaron en París. En París. Ya, esa cuenta la Sí, me penaron a mí. Yo me estaba duchando, era un baño donde está la ducha con teléfono. Sí. Ducha con teléfono y al lado estaba el lavamanos con los muebles arriba. Sí, era como un mueble que tenía un espejo y de esos típicos que se abrían las puertas, ¿no? Se abrían las puertas. Ya. Entonces yo me estaba lavando el pelo, yo me lavo el pelo con los ojos cerrados. Yo estaba afuera, estaba como, no sé, leyendo. Claro, en la pieza, o sea, estaba en la ducha, no iba a estar dentro. Por supuesto. Y yo cuando me llega el agua, como que me saco los ojos y siento que me abren las puertas del mueble que está arriba de la mano. Así como, lo cierro y así. Ya me acordé, la tercera vez que nos penaron. Y de hecho le pregunté, creo que te pregunté a ti después si fuiste, así como... Sí, y ¿sabes lo que te dije? Que a mí me abrieron la puerta de la ducha. Es que en París nos penaron caleta, también estaba la ducha, que era una huevada así muy enana, con cueva, había que como que moverse así. Y me acuerdo que me estaba duchando, con los ojos cerrados también. Pero era súper de día, porque nos duchábamos antes de salir. Y la cuestión, ¿antes de salir o después de salir? Antes, no, era antes. A veces nos turnaba, da lo mismo. En verdad eso no es importante. Lo importante es que estábamos súper despiertas. Y la cuestión es que yo estaba duchando y me abrieron un poco la puerta, weón, de la ducha. Porque más encima había que luchar con esa puerta, porque se trababa caleta. Entonces, claro, ¿la penaron a ella primero? No, a mí me penaron primero. A ti te penaron primero. Y yo me quedé callada nomás, porque como pico, pensé que, me imaginé ya presión del aire, de alguna forma muy extraña de haber como empujado la puerta hacia el lado y que se abrió, no se abrió entera, se abrió como onda cerrada y se abrió así, ¿cachai? Qué huele harto. Qué huele harto. Pero yo dije, el viento. Y claro, después también me dice... Entraste al baño a abrir algo, no sé qué, porque más encima hablaste. Y yo como que no te pesqué nomás, porque sí, estabas hablando sola. Y ahí después salió de la ducha y me dijo esa weá, y yo como que bueno, me pasó lo mismo entonces. También nos penaron. Y eso fue cuando nos penaron en París. En París. Fue mal pico. Nos penaron esas 3 veces en París. O sea, en Francia, para ser súper específica. No nos penaron en ninguna otra parte del viaje. Voy a contar, la última vez que me penaron, que fue en esta casa. Mi tío se murió, mi tío abuelo, se murió hace como 1 año y medio más o menos. Y en ese entonces la casa estaba muy triste obviamente porque es el hermano de mi tía. Mi tía está siempre muy bajoneada por toda esta cuestión porque había pasado hace una semana y fue como en circunstancias igual un poco trágicas. No le pasó nada como
O sea, se murió en el hospital finalmente, no se murió acá. Eso es lo que quería aclarar. Y la cuestión es que estaba un día yo cocinando como un salteado, como muy pendiente de la cocina, y mi cocina es como larguita, chiquita y larguita. Y si tú te das vuelta mientras de la cocina, cuando tú eres la cocina y yo estoy cocinando, y si miráis así, veis la puerta al entrar a la cocina y veis una parte del pasillo de mi casa. Y la cuestión es que sentí que alguien estaba caminando en el pasillo. Yo ese día estaba sola, estaba solamente con Panqueque, y yo sentí como caminaba mi tío era cojo. Entonces él caminaba así y arrastraba un poco el otro pie cuando caminaba, y se iba apoyando siempre en las murallas. Entonces yo sentí que estaba mi tío caminando en el pasillo. Mi tío que se había muerto una semana antes de que me pasara esto. Pero la cuestión es que a mí igual siempre me han penado, entonces como que pico, ¿cachai? Y la cuestión es que estaba... De hecho pensé que era Panqueque que estaba hueveando, pero Panqueque estaba al lado mío porque estaba pendiente de lo que estaba cocinando, porque gato rastrero, pues weón. Nada que hacer. Y la cuestión es que ya, pues miro al lado está Panqueque y es como que... ¡Oh! Y me doy vuelta y alcanzo a ver de la cintura para abajo a mi tío, que iba caminando de vuelta onda para meterse a las piezas. Y nada, pues me cagué asustado. La weá, como cagar la risa, weá. Pero en verdad no me da risa, onda, ahora me da risa porque es súper de día, estoy contando estas huevadas. No me da risa. La weá. Ahora te voy a contar las del terremoto. Las del terremoto, ya. Otra historia. Yo no me acordaba, me acordaron. Cuando le dije que, con que le avisé antes, onda, vamos a grabar este video el sábado. Entonces hablo con el pololo. Y en la noche del terremoto yo estaba en Tacna con mi pololo, claramente. ¿Verdad que te perdiste el terremoto? Sí, me perdí el terremoto. Nada, bueno, triste. Un terremoto, la nieve, me perdí todo. Y estábamos en Tacna y era de noche. Y yo despierto en la mitad de la noche, cagadísima de susto, porque yo sentí que alguien me susurraba algo en el oído y me decía así como algo. Y así, ¿what? Te decían algo. No, algo me dijo. No. Algo me dijo, no recuerdo qué fue, porque no me acuerdo. Y yo desperté cagada de miedo, me acuerdo. Pero te despertaste porque te susurraron. Porque me susurraban en el oído. Así que me cago. Y así, ¡Concha tu madre! pues sí. ¿Ya? Y yo sentí que ese ruido más encima venía de la ventana, Ay. que estaba la cama y al frente estaba la ventana. Y yo sentí que venía de la ventana, pero lo escuché en mi oído. Fue terrible. ¿En qué te despertaste? ¿Qué pasó? Me desperté, encendí la luz, obvio, abrázame. Y después el día siguiente nos enteramos que fue el terremoto. Oh. ¿Tú crees que te estaban como avisando que había pasado algo? No, yo no me imaginé Ahora nada. alguien te está... ¡Onda! ¡Terremoto! No, de hecho ni siquiera lo relacioné en ese día. Y Pero después... cuando te despertaste obviamente te acordabas de lo que te habían dicho. Claro, según yo me dijeron la hora. La wea. Según yo me... ¡Despiértate! No, de hecho me acuerdo que para mí era como, según yo me habían dicho las 3 porque era la hora de la bruja, por lo mismo. Entonces yo quedé ¿Ya? así como... Ok. Pero después se me olvidó y ¿Pero no el lo terremoto fue a las relacioné 3? nunca. No tengo idea qué fue el terremoto. Fue la madrugada. Podría buscarlo, en bola te dijeron la hora del terremoto. ¿Me imaginas ahí? Pero caché que yo ni siquiera lo relacioné en ese mismo entonces, ni después, ni... Ah, ya. Sino que hasta después de harto rato, así como, oye, ¿te acordáis? Que ese día que yo desperté asustada, fue el día del terremoto. Pues sí. Yo creo que es peor cuando no veis nada. Creo, no sé. Lo que nos lleva a nuestra siguiente historia. ¿Viste que fue como a las 3? Bueno, te despertaste con el terremoto. En volá me desperté con el terremoto. En bola te dijeron 3:34. En volá. La wea. Pero fue un susurro, esa weá fue como what. Qué susto, onda, pero no es que más encima para que te susurren y despertarte. Qué susto. Cuando descubrí que yo no estaba loca. Story time. No, yo veo huevadas de chica. Onda, la primera vez que vi un fantasma, debo haber tenido 11 años. Que, onda, consciente de que era un fantasma. Pero no sé si han escuchado como esas teorías que dicen que los amigos imaginarios son fantasmas. Que los niños no inventan personas, sino que en verdad los amigos imaginarios son en verdad espíritus que andan rondando y que los niños, como son sensibles, los ven. Y por eso no todos los niños tienen amigos. Y por eso no todos los niños tienen amigos imaginarios.
solamente que hay niños que pueden ver y otros niños que no pueden ver. Que a todo esto me contaron una historia mis alumnos, que de ahí lo voy a contar. Pero la cuestión es que cuando yo era chica tenía 4 amigos imaginarios. Y mis amigos imaginarios no eran niños como yo, eran personas adultas. Eran 2 mujeres y eran 2 hombres. Y tenían, o sea, ahora que estoy grande y me acuerdo de ellos porque acá tengo grabada la imagen. Deben haber tenido como entre 34 y 40 años, más o menos las personas que decía yo que eran mis amigos imaginarios. Yo les hablaba a mis papás de mis amigos imaginarios y mis papás me decían como, pobrecito. Ay, qué lindo tu amigo. Qué lindo, weón. Y ellos me contaban, weas, ahora no me puedo acordar específicamente qué cuestiones me decían, pero ellos me contaban un poco como de sus vidas. Pero esa no era la historia que les iba a contar. Pero filo, la cuestión es que esa como para mí es la primera vez que vi fantasmas de real. Así como ahora grandes pensando que eran fantasmas y no producto de mi imaginación o de esquizofrenia, ¿cachai? Pero la primera vez que yo dije para mí misma, conche su madre, un fantasma, fue cuando se murió mi abuelo. A ver, un poco de contexto. Mi abuelo se murió cuando yo tenía 11 años, cuando iba a cumplir 11 años, porque yo estuve de cumpleaños el 17 de marzo, mi abuelo se murió el 16 de marzo. Nada, sí, es súper triste. Tu fecha es muy... Mi fecha, weón, en fin. Este abuelo nunca fue parte de mi vida, lo debo haber visto como 2 veces solamente, por circunstancias de la vida, no porque él no quería vernos ni nada, sino que porque simplemente no estaba en el mismo país que nosotros. Y la cuestión es que, bueno, se murió mi abuelo, obviamente mi mamá estaba en la cama, se murió en el hospital, si no me equivoco. ¿Pero en Chile? Sí, en Chile. Estábamos ya del viernes, era porque mi abuelo se murió como un jueves, y yo iba a celebrar mi cumpleaños ese sábado. Entonces yo el jueves viajé a Santiago con mis papás, y estuvimos en Santiago todo hasta que fue el funeral, que fue como 2 días después, 3 días después, ya ni me acuerdo. En fin, la cuestión es que estábamos en el departamento de mi tío quedándonos, porque en la casa de mi abuela dijeron que en verdad mejor no ponerlos porque estaban todos, el ambiente estaba muy cuático, pues igual se murió el ex esposo de mi abuela, el papá de mi mamá, entonces como que estaban todos muy... No un ambiente para niños, porque más encima estaba yo con 11 años, mi hermana tenía 9, entonces y la Carolina, no sé, nació hoy, sí, pero muy guagua. Entonces nos quedamos las 3 con mi tío y mis primos. Y la cuestión es que yo me desperté porque sentí que estaba alguien mirándome. Yo me desperté, abro los ojos y a los pies de mi cama había una persona que identifiqué inmediatamente como mi abuelo y me estaba mirando así. No estaba diciendo nada, me miraba nomás, solamente me miraba así como... Y yo aterrada porque era como que, pero este caballero yo lo vi recién en el cajón. Y ahora está embarado, entonces como... Entonces obviamente me recagué, onda, a mí nunca me había pasado esta cuestión, onda, que hubiera visto a alguien como que se había muerto y que más encima después estaba ahí como vivo, que no estaba vivo, era un fantasma. Y la cuestión es que el caballero anda, me miraba, y yo como por favor, así, y mi hermana Camila estaba durmiendo en la cama niño al lado de la cama que me habían pasado, y le decía, Camila, y la Camila raja durmiendo, entonces yo era como, ¿cómo se llama esta pendeja, weón? O sea, con un vocabulario de una niña de 12 años, por supuesto. Y la cuestión es que mi abuelo, o el espíritu de mi abuelo, o mi alucinación, quién lo sabe, se va de la pieza, se pone a caminar, y yo lo escucho, yo a los fantasmas que he visto en toda mi vida siempre los he visto como te veo a ti. Nunca he visto como alguien brillante, ni flotando, ni transparente, ni nada. Onda, los veo literal como te veo a ti, de carne y hueso. La cuestión es que mi abuelo se fue de la pieza y empezó como... Onda, yo escuchaba los pasos en el pasillo y escuché que empezó a mover cuestiones porque se metió a la pieza de mi primo. Y empezó a mover cosas en el escritorio que tenía mi primo. Y después volvió a la pieza y yo así como... Siempre estuve pendiente de dónde estaba en la casa. Porque lo escuchaba. Entonces yo era como que por favor que se despierte mi tío, por favor que se despierte mi tío. Y estaba como muda. No me atrevía a gritar porque pensaba en mi mente que si me ponía a gritar me iba a pasar algo. Nada, estúpido, pero en fin. ¿Y qué me iba a hacer él, cachai? Pero... Creo, exacto. La cuestión es que vuelve y yo a ella como que me desesperé y me puse a gritar como condenada. Y me acuerdo que mi tío llegó con un bate gigante, así como ¿dónde está el ladrón? Y yo como que ¡ay, mi abuelo! No sé qué. Y lloraba así histéricamente.
Exactamente, y claramente fue como tema de conversación al día siguiente. Mi mamá estaba como, por favor, hija, cuéntame más, y no sé qué. Y yo como, ¿qué, mamá? No quiero saber nada de esto. Y nada, pues una vez fue para mí un trauma y me daba mucha vergüenza después que caché que en una de esas no era real, que tal vez lo había soñado, aunque yo estaba súper despierta. Y mi hermana después se despertó con mis gritos. No se despertó cuando le decía, Camila, Camila, porque como que con cueva me salía la voz. Era como, Camila, Camila, ¿cachai? Entonces como que yo esa vez me recagué de susto. Pero todos esos años para mí han sido como o alucinaciones o qué sé yo, nunca, o sea, en mi mente son muy reales, pero en verdad nunca me tenía la certeza de que lo que había visto era real. Y esa es mi historia. Ya, yo tenía una perrita chiquitita mestiza desde los 8 años y me duró hasta los 20. ¿Cuándo se acaba el mundo? En el 2012. 2012. Me duró hasta como los 22, 23 años. Duró harto. Oye, vivió caleta la Benji. Vivió caleta. Bien ahí, Benji. Sí. Y esta perrita penaba en vida. O sea que, porque en verdad era la perra de mi hermana tiene 7 la años. mala? De la Pía. Ah, ¿la dura? Sí. No sabía, qué buena. Mi hermana tiene 7 años más que yo y nosotros de Rancagua, obvio. Mi hermana se fue a Uy, estudiar a uy. Santiago. Entonces como algunas semanas, las semanas no terribles de la universidad se las llevaba a Santiago. No, Entonces ahí mi perra hacía sus apariciones en la casa. en Rancagua, En cuando estaba en Rancagua. Santiago. Cuando estaba en Santiago. Me cago. No, pero no eran apariciones así como terribles, así como que salía ahí del baño y la veía, sentía ahí caminar. Porque ella tenía como las uñas largas, entonces Sí, se sí, escuchaba ahí me sus Porque tu uñitas piso caminar. es de. Allá en Rancagua es de cerámica o es de madera. ¿Por qué? Ya, sonaba igual, po. Sí. Me encanta. Pero eso, más que nada eso. Y cuando estábamos ya todas acá en Santiago, a mi mamá parece que no se le parecía. La dura. Qué tierno. O sea, es entretenido eso. Sí. Y cuando se murió, se nos apareció como 2 o 3 veces también. ¿Cuándo fue la última vez que la vieron? No Así como recuerdo. fantasmita. ¿No? Bueno, a mí también me han penado mis perros. Bueno, a mí me pena todo, qué terrible. Mi mamá dice que tengo un don, weón. Y yo no lo llamo un don. Una maldición. Nada, como hablando de animales, era más que nada que era para decir que no solamente son las personas las que se aparecen, sino que también los animales. Nosotras en mi casa perdimos a nuestras perritas, a la Coca y a la Vicky, hace ya como 15 años más o menos. Puede que la Vicky un poco menos, era un par de perras cocker. Y la cuestión es que yo a ellas siempre las veo y las escucho cuando nos estamos cambiando de casa. Desde que las dos se murieron, nos hemos cambiado de casa como 2 o 3 veces. Y siempre en el día del cambio las veo dando vueltas por la casa. Y si no las veo, las escucho. Y mi mamá también las ha escuchado, escucha como... Entonces como que, cachupines. Esos son como los únicos fantasmitas que no me dan miedo. Porque onda, además encima me queda como el consuelo. Porque pucha que uno sufre cuando se muere. Queda como el consuelo de que en verdad sí te sigue. Mira, Y ya que cumpleaños ayer. Ay, es el gato de la lavadora. Está de cumpleaños. ¿Cuánto cumple? 4. Wow, ¿para qué le tiene 3? En marzo no tiene 4. ¿Cómo pasa el tiempo? ¿Cómo pasa el tiempo, güey, conmigo? Pero nada, pues así que eso he visto como a mis perritos también ahí. Ayer, porque como les había hecho en Instagram la encuesta de que si querían que les contara mis historias de fantasmas, todos votaron que sí. Yo estaba como muy pendiente tratando de recordar como bien las cosas que me habían pasado, preguntando a la Ita y toda la cuestión. Y yo soy profe de inglés, po. Y ayer tuve clases con mis alumnos que son bastante fluidos en el idioma, entonces nos pusimos a conversar del tema así como paranormal. Y yo les preguntaba, onda, ¿creen en fantasmas? Todo en inglés, obviamente, porque clases de inglés. Y me decían, uy, profe, no sabe que nada. Ya, pues entonces la cuestión es que me empezaron, onda, tengo 3 alumnos en esa clase y los 3 me contaron historias de cosas que les habían pasado. Y la más cuática que encontré que no era tanto como de fantasmas, sino que cosas que el niño decía. Lo que pasa es que mi alumna tiene, no me acuerdo cuántos hijos, creo que 2, pero el mayor, cuando era muy chico, me decía mi alumna, cuando tenía como alrededor de 2 años, 3 años, cuando ya hablan, que yo no sé cuál es esa edad, pero como 2 o 3 años, me decía que su hijo le decía a ella, mamá, ¿por qué se demoraron tanto ustedes, mi mamá y mi papá, en conocerse? Y mi alumna le decía a su hijo, ¿cómo, a qué te refieres con que nos demoramos mucho en conocernos?
Entonces el niño le decía, sí, lo que pasa es que cuando yo estaba arriba en el cielo jugando con los otros niños, yo sabía que ustedes iban a ser mis padres, pero se demoraron mucho en conocerse, entonces quiero saber por qué se demoraron mucho. Y me dice mi alumna que así como que, por Dios. y obviamente, bueno, esto era como una historia recurrente que contaba el niño, pero que a medida que fue creciendo ya dejó de contarla. Y ahora le preguntan, ahora el niño debe tener 13 años y no se acuerda. No se acuerda tampoco de haberle dicho eso a la mamá, no se acuerda de haber estado en el cielo jugando con otros niños, nada. Pero así, pues, eso, así quedó como mi alumna, quedó como... me muero. Y ese mismo niño, mi alumna me contó hartas historias, ese mismo niño, que es la que encontré como más cuática. Está demasiado cuática. Sí, mal. Ese mismo niño, que le vamos a decir Pepito, para darle un nombre y una identidad. Ya, Pepito cuando tenía también como esa edad, 2-3 años, me decía, no, un poquito más chico. O sea, cuando recién están empezando a hablar los niños, a esa edad. No sé, no tengo niños, no sé. Sí, bueno. Y la cuestión es que me decía mi alumna que cuando lo acostaba, este niño empezaba a hablar, a tener conversaciones, solo. Pensaba ella. No estaba conversando con él. La cuestión es que un día mi alumna le pregunta a su hijo, Pepito, Pepito, ¿con quién estás hablando? Y Pepito le dice, estoy hablando con esta señora. Es una señora que está vestida de blanco y me está contando sus historias. Y mi alumna quedó así como, ya, y pensó que era como amigo imaginario o qué sé yo, porque, no sé, los niños, qué sé yo. Y la cuestión es que le comentó esta situación al marido, y el marido le dijo, sí, pues sí he visto a la señora, tú no la has visto. Una cuestión así. Entonces mi alumna quedó así como, así, oh Dios santo, empezó a rezarle al fantasmita, porque era una señora que estaba rondando en ese departamento donde vivían ellos. Y la cuestión cuática fue que cuando, bueno, el niño en todo este tiempo, que fue como un periodo de 2 años, seguía conversando con esta señora. Y entonces iba a decir el nombre de mi alumna la escuchaba a su hijo teniendo conversaciones todo el tiempo, pero ella sabía que estaba hablando como con alguien. ¿Cachai? Y bueno, el niñito describía a la señora, que era una señora que usaba siempre blanco, que era muy buena onda, qué sé yo. Y un día con el marido se decidieron cambiar de ese apartamento porque había quedado embarazada de nuevo. Tiene 2 hijos. Había quedado embarazada de nuevo y necesitaban una casa más grande. Entonces ese departamento ya les había quedado muy chico. Entonces me dice que cuando ya habían tomado la decisión y estaban empezando a embalar las cosas para cambiarse, empezaron a penar en la casa. Empezaron a golpear las puertas, a abrir los gabinetes, a cerrarlos de golpe, se escuchaban pasos por todo el pasillo. Entonces el niñito decía, es que la señora está enojada, porque nos vamos. Entonces mi alumna lo que empezó a hacer es como a rezarla, y de hecho la invitó a irse con ellos. Y le decía, pero perdón, es que nosotros tenemos que ir, no estoy embarazada, no nos podemos quedar acá, de verdad lo siento, yo sé que quieres mucho a mi hijo, pero lo mismo te estamos como invitando a que nos vayas a penar a la otra casa, ¿cachai? Y yo la miraba, o sea, estábamos en clase, y yo la miraba así como que me estás hueveando, que invitaste a un fantasma a seguirte. Y me decía así, pues. Y la cuestión es que tuvieron que llevar un cura que hiciera como una bendición y, o sea, bendecir la casa, y no pasó nunca más nada, pero el niño seguía hablando con la señora. Y después cuando ya se cambiaron de casa, ya el niño se quedó callado, no habló más de la señora. Y esas son las historias que me contaron ayer. ¡Qué cuático! Sí, no, pésimo. ¿Te imaginas esa cuestión? Que, onda, imagínate tener una guagua o un cabro chico, lo que sea, y se pone a hablar de la nada. Y le preguntáis, ¿con quién estás hablando? Con la señora, con la que está ahí, me cago, weón. Yo en mis encuentros como con fantasmas o llámenlo lo que quieran, nunca he conversado, jamás. Nunca he podido como entablar comunicación, porque no es algo que yo busque también. Que da cagar susto más encima. Luego que toda la wea. Y la historia que les iba a contar de que cuando me di cuenta yo finalmente de que no estaba loca ni teniendo alucinaciones ni que no tengo esquizofrenia o qué sé yo, fue una vez que estaba en el segundo año de universidad. Estaba estudiando química y farmacia y estábamos en la casa de una de mis amigas estudiando, un grupo como de 6 niñas adultas, adolescentes.
adolescente. No, estaba en la universidad, debe haber tenido como 19 años. Y la cuestión es que estábamos estudiando química orgánica, me acuerdo perfecto, que teníamos examen el sábado. Y esto era un jueves. Entonces teníamos 2 días para estudiar. Aprendiendo esa wea. En fin, pues la cuestión es que estábamos estudiando en la casa de mi amiga Nati. Y nada, pues estábamos súper concentrados. Yo estaba súper concentrada haciendo ecuación y toda la cuestión. Nada, las químicas, me refiero. Y de repente levanto la vista y veo una señora. Y ya aparece entonces, que ya había visto hartas huevadas, era entonces fue pico. Y seguí estudiando. Una señora y más, una señora más, una señora menos, media huevo. Y la cuestión es que ya pues sigo estudiando y de repente la pilla otra mi amiga. Le dice a mi amiga que está al lado, que se llama Cita, Cita, ¿qué te pasó? Y la veo, me volteo para verla y la buena blanca, así con los ojos desorbitados, así como que yo le digo, como, buena, ¿qué te pasó? Y la buena me mira y me dice, ¿la viste? Y yo como, sí, buena, ¿a qué te refieres? Y la cuestión es que nos ponemos a describir a esta señora, que era una señora de como mediana estatura, era un poquito gordita, tenía el pelo ondulado, café. Me acuerdo que describí la ropa, pero si me preguntan hoy día no tengo idea cómo estaba vestida. Pero la describimos y de repente la dueña de casa, que era la Nati, que estaba yo acá, estaba la Cita, estaba la Pitu, acá estaba la Nicole, la Fernanda y ahí estaba la Nati. Y la Nati de repente, ¡pah!, está ahí en llanto y se pone a llorar histéricamente. Y era como que, ¿qué pasó? Y la buena así como que, parece que es que le dieron a mi profesora. Y se va a su pieza a buscar una foto. Y vuelve, y bueno, volvió con la foto de la profe que había muerto. Y la cuestión es que nos dice, onda, esta es la señora que vieron. Y con la Cita así como, sí, es ella. y la buena se pone a llorar de nuevo y me dice, es que bueno, es mi profesora, yo la quería tanto, se murió la semana pasada, he estado pensando toda esta semana en ella, estoy súper apenada. Y nada, pues. Bueno, y ahí fue cuando me di cuenta que en verdad sí podía haber weá, porque, o sea, alucinar sola, fácil. Pero 2 personas... Y describir las 2 personas a la misma es como un poquito más complicado, no sé. Y nada, pues ahí me di cuenta que no estaba loca. Bueno, y como eso me han pasado varias más, pero el video ya creo que está bastante largo. Así que vamos a terminarlo aquí. Cuéntenme en los comentarios si a ustedes les ha pasado algo similar, si han visto fantasmas, si creen que estoy loca. Si no, no importa, acá abajo les dejo mis redes sociales y suscríbanse a mi canal. Y déjenme en los comentarios también si quieren que les siga contando esta hueá, porque tengo la historia. Les conté como la más entretenida. Así que eso, gracias por venir a mi canal, amiga. Y nos vemos en otra ocasión. Adiós.